Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García y nuevamente con los papás de bebitos con discapacidad, de bebés y niños pequeños con discapacidad, con el deseo de acompañarles también de esta manera, con la palabra de Dios, porque hay de verdad lecturas bíblicas que sorprenden si las escuchamos como palabra viva, tal cual es la palabra de Dios, y nos disponemos a con hambre de Dios, con hambre de comprender la vida, con hambre de entender lo que nos pasa, lo que nos tocó vivir, lo que Él permitió que sucediera en nuestra vida. Entonces encontramos respuestas y hay respuestas sorprendentes en la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con estos dos textos, el manual de intervención temprana que venden en La Gaviota y AP y el de integración que publicó La Buena Prensa durante mucho tiempo, pero ya se descontinuó. Sin embargo, aquí es donde tengo las 47 lecturas bíblicas comentadas para entender la discapacidad de nuestros hijitos y poderla vivir desde la visión cristiana. Les quería compartir algo de este libro, el índice, por ejemplo, que para que se den una idea del contenido que tiene, porque es un acompañamiento para 1 año si no tiene discapacidad y 3 años si tiene discapacidad, los primeros 3 años de vida. Entonces vienen ejercicios por trimestres para los 4 trimestres del primer año y luego en la segunda parte del libro vienen temas, por ejemplo, ¿qué es la estimulación temprana? ¿Por qué es importante el movimiento en el bebé? ¿Por qué tendríamos que procurar que no esté quieto? A diferencia de algunas personas que dicen que se esté quieto, el niño, no, que no se esté quieto. Y ahí se explica por qué, y de manera orientada y de manera provechosa hay que buscar que esté en movimiento. ¿Por qué no es bueno que use chupón? ¿Y por qué es bueno que se chupe la mano? Y luego, pues, esta circunstancia de por qué mi bebé no se comporta como otros de su edad, lo que sienten papá y mamá cuando eso sucede, cuando sin querer comparamos a nuestro hijo con los hijos de la misma edad de otras personas y sentimos como algo duro, ¿eh? Se siente fuerte y entonces hay que purificar ese sentimiento y volver al centro del tema. Luego también habla del uso del corral, del uso de la andadera, qué significaría esto en su desarrollo, si se puede usar con límites o de una manera pues encausada, consciente, cuando el bebé es muy tranquilo y responde poco a los estímulos. Y bueno, también de los roles de una niñera o de la abuelita, de la guardería, el bebé solo quiere dormir con papá y mamá y qué hacemos en esas circunstancias. En fin, son montones de temas porque es uno para cada semana de todo el primer año, pero son temas que vale la pena conocer para que pues estemos preparados para toda la primera infancia del bebé, porque estos temas, o sea, son temas que hay que leer durante su primer año o durante el embarazo, pero son provechosos para toda la primera infancia del bebé. Nos van a ayudar muchísimo. Y bueno, como les dije en la sesión anterior, es importante poner manos a la obra, trabajar en nuestro bebé, en nuestro hijito con discapacidad, porque eso nos hace ubicarnos en el presente. Y ese estar en el presente, estar aquí, estar con él, estar atentos a sus necesidades y a sus posibilidades, a sus habilidades, nos ayuda a encontrarle más pronto sentido a todo esto que estamos viviendo, que es una experiencia maravillosa. Hoy vamos a hablar de perdonar, del perdón, el perdón que es muy necesario para poder vivir con libertad la historia de amor con nuestros hijos con discapacidad. Muy importante, porque hay muchas cosas que perdonar, primero a nosotros mismos. Podemos decir, sí, ya sé que Dios no castiga, pero la vida sí, y yo me porté muy mal en tiempos pasados. Claro, qué maravilla tener un despertar de la conciencia y poder purificar esos recuerdos, encontrarles sentido, acomodarlos en la historia, aprender de ellos, etcétera.
Pero sobre todo es urgente perdonar todo el pasado. Algunas personas llevan esto pues a la radicalidad y dicen que Dios castigó a tal persona y que por eso tiene un hijo con discapacidad. Se equivocan 100%, se equivocan totalmente. Si así fuera, todos los matrimonios, todas las mamás tendrían un hijo con discapacidad, porque todos somos falibles. Nadie ha estado exento de cometer errores. Entonces, no tiene sentido. Algunos dicen, no, es que se casó con el novio de su mejor amiga, o es que era muy grosera de adolescente con su mamá, o es porque en la primaria se burlaba mucho de un compañerito con discapacidad. Son cosas que le pasan a todo mundo. Entonces, no podemos decir que Dios castiga y que elige a algunas personas para darles una lección a partir de la experiencia de vivir con una persona con discapacidad, de tener un hijito con discapacidad. Los hijos nunca son un castigo. Sería blasfemar decir que un hijo es un castigo de Dios. Los hijos son un tesoro, y los hijos con discapacidad son imagen viva de Cristo, de Cristo que sufre con nosotros y por nosotros, y que nos perdona y nos ama y que nos acompaña a vivir. Así lo decimos con simpleza, con sencillez y con fe las personas que pues hacemos oración, que leemos el Evangelio, que conocemos a Jesús, que lo conocemos en nosotros y en otras personas, que lo conocimos sobre todo gracias a nuestro hijo con discapacidad. Entonces hay que perdonar nuestras historias pasadas, hay que perdonar si es que hubo alguna negligencia médica, hay que perdonar si hay ahí alguna información genética y bueno, nadie tiene la culpa de que haya algunas situaciones genéticas, no congénitas, que congénito quiere decir al nacimiento y genético quiere decir de la herencia, se refiere a las cuestiones de herencia genética. Nadie tiene la culpa si hubiera una información en los genes, en el ADN, que diera como resultado una discapacidad en los descendientes de esa genética, pues nadie, no hay por qué echarle la culpa a nadie, ¿no? Son situaciones que pasan y que además Dios permite, hay que insistir en eso. Dios puede evitar todos los males, pero Dios prefiere sacar bienes de los males antes que impedirlos, y nos acompaña a vivirlos. Y muchos de los males, por ejemplo, en la historia de la discapacidad de mi hijo, en algunas historias, cuando hacemos investigación a fondo, nos damos cuenta que ha tenido que ver el medio ambiente, el daño al medio ambiente. Por ejemplo, había tiraderos de basura nuclear en la frontera de México con Estados Unidos. Y bueno, en el año 92 hubo montones de nacimientos en toda la frontera de México con Estados Unidos de niños anencefálicos, que es decir, que tenían el mielomeningocele aquí arriba, a la altura del cerebelo. Entonces se les escurría el cerebelo por un huequito aquí a esta altura de la nuca, y por eso es que se decía que eran anencefálicos y tenían una duración de vida de 24 horas, 48 horas. Otros niños a lo largo de la columna vertebral, más abajo, se iban salvando. Entonces, por eso es que podemos decir que ciertamente somos a veces responsables de las cosas que suceden. Muchos niños que nacen con algún tipo de deformación puede ser por falta de nutrición, por pobreza extrema, por medio ambiente contaminado, por radioactividad, por pesticidas y herbicidas que hay por el ambiente. Entonces sí somos responsables, pero si Dios lo permite, sabe por qué no nos deja solos, porque además esta vida dura muy poquito. 80, 90 años en la tierra son un instante en el reloj eterno, y en este instante vivimos la experiencia del máximo amor, del amor incondicional con nuestros hijos con discapacidad, y ellos nos convocan a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, porque sus necesidades especiales activan nuestras fortalezas para la donación en favor suyo. Entonces, perdonar es súper importante, y cuando nos llega el miedo
cuando ya vamos así muy fortalecidos, trabajando en el cuerpo de nuestros hijos, en todo su potencial cognitivo, social, emocional, en los 5 sentidos, todo lo que corresponde a la estimulación temprana y que acá está muy bien pues recomendado cada ejercicio. De repente podemos sentir susto y decir, ¡ah! Lo estoy haciendo bien, o cómo es que lo estoy pudiendo hacer, y pum, nos caemos, nos caemos. Eso mismo le pasó a Pedro, el apóstol Pedro. Vamos a leer Mateo 14, 22, 33, referente a ese momento. Estamos viendo la segunda sesión del libro de integración. Dice: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí, se refiere a Jesús. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeaba por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, las aguas son las circunstancias de la vida y Cristo siempre está presente entre nosotros. Entonces podemos de pronto sentirnos muy seguros. Esto se logra pues haciendo la red social con la familia muy fuerte. No red social a nivel tecnología, ¿no? Y una vida cibernética, sino una red presencial, física, donde estén las hermanas, las abuelas, las tías, los otros hijitos, los primos, que hagamos bolita en torno a esta novedad, esta experiencia que nos invita a todos a participar y a sentirnos, quizás en muchos casos, por primera vez una verdadera comunidad, donde hay alguien especial que nos necesita y que todos tenemos algo que dar en favor de su desarrollo. Así que estar acompañados para fortalecernos es una forma de hacer presente a Jesús, la mejor manera, pero también en la oración y tener fe en que si Jesús nos manda caminar sobre las aguas, lo podremos hacer. Nos manda a vivir esta experiencia, lo podremos hacer. Y si nos entra el miedo y ¡pum!, nos caemos, Él nos va a levantar nuevamente para que volvamos a estar en pie y a seguir adelante. Así que muchas veces lo que hay que hacer es llorar, orar y trabajar. Llorar, orar y trabajar. Se vale llorar, pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, no dejar de trabajar lo que toca cada día, y cada día tiene su propio afán. Ahora vamos a hablar del perdón, que según la palabra de Dios, que es importante. Cualquier psicólogo, orientador familiar, logoterapeuta, tanatólogo, cualquier experto en estas cuestiones de desarrollo humano nos habla de la importancia del perdón. Lo sabemos, es importantísimo, necesario para tener libertad interior, para poder permitir que el amor surja de nuestro corazón como fuente de agua viva. Pero cuando lo escuchamos solicitado de parte de Dios, cuando es Dios quien nos lo pide, entonces como que algo pasa y sí, sucede que la palabra de Dios trabaja en nuestro corazón. Vamos a confiar en eso. La palabra de Dios trabaja en nuestro corazón y nosotros recibimos como medicina y alimento la palabra de Dios.
En Lucas 23, versículos 33 y 34, encontramos esto. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando suertes. Se burlaban de Jesús, pero Jesús perdonaba. Perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros vamos a perdonarnos porque no sabíamos lo que hacíamos, a perdonar a otros porque no saben el daño que se hacen a sí mismos cuando nos juzgan y creen que Dios nos ha castigado. Es una ignorancia tremenda, no conocen a Dios, no saben nada del amor de Dios, de la corresponsabilidad humana, ¿no? Que, en fin. Se dice mucho que somos arquitectos de nuestro propio destino, pero somos corresponsables, ¿no? Somos corresponsables y todos trabajamos en la misma obra que somos cada uno de nosotros. Es una obra maestra de Dios, pero nos vamos estropeando unos a otros con malos tratos y con pues daños al medio ambiente, como dije antes, ¿no? Pero bueno, el hecho es que sea lo que sea, como no sabemos todas las cosas, más vale unirnos a la voz de Jesús y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, y sentirlo de corazón. Él dio su vida por nosotros para perdonarnos y abrirnos las puertas del cielo. Nosotros podemos ponernos como corredentores con Cristo, siendo cuerpo místico de Cristo, y repetir su presencia entre los seres humanos, perdonando y amando. Educar en el amor al resto del mundo podemos decir que es tarea de las personas con discapacidad y sus familias, porque son blanco de la mirada de muchos. Entonces tenemos oportunidad de perdonar a muchos cuando muchos nos menosprecian o nos critican o se alejan de nosotros o juzgan nuestra vida, nuestra historia. Nosotros podemos educar en el amor, en la misericordia. En Romanos 8, 26, 39, la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 26 al 39, dice así: y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Y aquí viene un comentario.
nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Somos hijos del amor y solo Él sabe bien qué es lo que nos conviene para la eternidad. Los seres humanos solo vemos lo visible en la tierra, pero Dios es creador de lo visible y lo invisible y sus cálculos son perfectos. También la discapacidad es camino para llegar a la perfección, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. La imagen de un Cristo que se sacrifica por la salvación del mundo y el perdón de los pecados. Es muy fuerte, muy fuerte. Yo les pido que la lean. Es de las lecturas más significativas en este taller de integración, que es más bonito cuando lo hacemos en grupo, en presencia física. Nos reunimos varios papás de niños con discapacidad, leemos una lectura y dejamos de tarea las otras 6 que hay en cada lección para que cada día lean un pedacito de la palabra de Dios y hagan una introspección, una lectura contemplativa. Es leer y entonces entender qué dice y qué me dice a mí que vivo esto, a mí que soy esta quien soy, qué me dice a mí y qué quiero preguntarle sobre eso que me dice. Y entonces hacer silencio con la pregunta en el corazón y escuchar al Espíritu de Dios que nos explica, nos revela. Porque como dice San Agustín, primero hay que creer, esto es verdad. Dios los predestinó y los justificó y los glorificará. Y a nosotros con ellos. Nada nos separa del amor de Dios. Y a veces somos tratados como ovejas destinados al matadero. Bueno, a mi hijo lo operaron 14 veces durante sus primeros 14 años de vida. ¿Se imaginan lo que esta lectura significa? Y sin embargo salió adelante. Y yo a veces me caí como Pedro en el agua, ¿no? En el mar, cuando Pedro iba caminando y ¡fum! Se cae. Cristo siempre me ha rescatado. Y así nos pasa a los papás de niños con discapacidad cuando estamos atentos a lo que estamos viviendo y vemos que solo Dios pudo haber rescatado nuestro corazón de las angustias, del miedo, del horror, de la tristeza, del dolor. Y poco a poco nos vamos como asimilando a esa presencia de Jesús en nuestra vida. Y entonces ya es nuestro mejor amigo, vamos caminando con él. Primero como que lo vamos conociendo, nos va sorprendiendo y después ya es lo grandioso y lo maravilloso, lo más normal en nuestra vida, lo más real y lo más vivo y verdadero. Así que nada nos va a separar de Dios. Y bueno, para la próxima reunión con ustedes a través de este medio, les leo algunas otras lecturas de la segunda parte, porque son tan bonitas y tan fuertes. Luego seguimos leyendo y vamos a profundizar sobre el perdón. Por lo pronto nos quedamos con esa idea. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y perdonémonos a nosotros porque no sabíamos lo que hacíamos. Nuestros hijos son un regalo de Dios, jamás un castigo. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.